medio del Colegio de Forjadores. Lo que vamos a ver ahora en la sesión 3 es respecto a la función exponencial, ¿cierto? Y vamos a analizar más que nada su gráfica, vamos a analizar si es función creciente o decreciente y vamos a aprender a graficar en base a eso, ¿ya? Para ello entonces iniciamos preguntando el por qué va a recibir el nombre de función exponencial. Bueno, la verdad es que recibe el nombre de función exponencial porque la variable de la función está en el exponente. Aquí usted va a tener un valor de una base, puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser una fracción, un número entero, un número el que usted quiera. Sin embargo, la variable que usted va a estar reemplazando la función va a estar en el exponente y es por ello que se llama una función exponencial. Algunos ejemplos de función exponencial que usted tendrá podría ser, por ejemplo, 2 elevado a x, donde, insisto, en el x siempre va a estar la variable que usted va a reemplazar la función. Por ejemplo, acá tenemos una g de m, en donde el m está en el exponente, independiente de que le estén sumando o restando, ¿ya? H de t, en donde t es el exponente, h de p, p es el exponente, y así con todas ellas, ¿ya? Vamos a analizar los componentes y la función exponencial consta de los siguientes, ¿ya? Sí o sí va a contar con una base y el exponente, que en este caso es la variable, donde le pueden estar sumando, restando, o bien no puede estar acompañado de ningún valor, ¿ya? Donde pueden estar amplificando lo que es el valor de la base y donde un término libre le puede estar sumando o restando sin ningún problema, como bien puede que no aparezca. De esa manera, cada uno de ellos va a cumplir un rol fundamental que lo vamos a pasar a ver de la siguiente manera. Primero vamos a analizar el componente b, que lo vamos a llamar base. Observemos la siguiente gráfica. Por ejemplo, tenemos la función 2 elevado a x, la función 3 elevado a x, la función 4 elevado a x. Y queremos resaltar aquí el hecho de que la verde es 2 y la roja es 3, y después se une lo que es la 4. Si empezamos a analizar, ¿cierto?, ¿qué observamos de las gráficas anteriores? De principio todas pasan por el 0, 1 y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. ¿Por qué? Recuerda que si nosotros sustituimos el x con un 0, sea aquí, aquí o acá, todas ellas tendrán un 2 elevado a 0, un 3 elevado a 0, un 4 elevado a 0, que sí o sí arroja el valor 1. Por lo tanto, para este tipo de funciones, hasta el momento que no están ni sumando ni restando nada, siempre va a pasar por el 0, 1, ¿ya? Lo otro que podemos observar es que la base aquí es 2, es 3, es 4, ¿cierto? Entonces, que a medida que la base, es decir, el número entero aumenta, la gráfica se empieza a contraer, o bien podemos decir que se está parando más o se ve más erguida. Fíjate que esta es cuando la base es 2, y ahora se irgue o se adelgaza, por así decirlo, para ahora ser la base 3. Y si la base es 4, vendría a ser así, y yo creo que la base 5 podría estar aquí, 6, 7, y así como que se van acercando al eje X, ¿cierto? Se van parando, se van irguiendo. Entonces, eso vendría a ser respecto a la base, y todas van en ascenso, es decir, todas en este caso son crecientes. ¿Por qué? ¿Cómo analizamos cuando una gráfica es creciente? Tenemos acá inicia, ¿cierto? Y acá termina nuestra imagen. De izquierda a derecha entonces empezamos a seguir y vemos que la función aquí va en subida. Lo mismo acá, si queremos analizar la función roja, tenemos un inicio acá, ¿cierto?, de la imagen en este sector y en este sector. Bueno, la que está más a la izquierda, empezamos a seguir, ¿cierto?, el trayecto, y en todas podemos ver que va subiendo la función. Por lo tanto, en este caso son funciones crecientes. Observemos el siguiente caso ahora. Tenemos la función 1/2 elevado a x, 1/3 elevado a x, 1/4 elevado a x. ¿Qué observamos en las gráficas anteriores? Nuevamente todas pasan por el 0, 1, ya que se cumple lo mismo, que si el 0 es el valor cierto del x, todo valor elevado a 0, a excepción de que la base sea 0, ¿cierto? Pero cualquier otro valor donde el exponente sea 0, da como resultado 1, por lo tanto el punto 0. La coordenada 0.1 pertenece a la gráfica de todas ellas. Por otro lado, a medida, ¿cierto?, de que estos valores se achican, recuerda que 1/3 es menor que 1/2 y que 1/4 es menor que 1/3, a medida que estos valores son menores, entonces también la gráfica aquí se va irguiendo,
como que se va parando más o va adelgazando, ¿ya? Esta vez las gráficas van en descenso, por lo tanto son decrecientes. ¿Qué quiere decir ello? Mira, tenemos aquí el punto, ¿cierto?, donde parte la gráfica, y tenemos otro punto donde también podría partir la gráfica, pero nosotros observamos siempre de izquierda a derecha la función. Por lo tanto, la partida que está más a la izquierda vendría a ser esta, y si tratamos de unir, ¿cierto?, nosotros tenemos aquí un descenso, como que vamos cayendo, una montañita rusa. Lo mismo acá. Si seguimos, ¿cierto?, la gráfica, en este caso vamos en descenso, y lo mismo pasa con la gráfica de color azul. Por lo tanto, estas funciones son decrecientes. Y a medida que la base disminuye, ¿cierto?, la gráfica se irgue más, como que se endereza o adelgaza respecto a lo que es el eje Y. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora cuando la base es 1 o 0? Bueno, cuando la base es 1, insisto, el valor que tú te estés dando acá, sea 0, 1, 2, 3, 4, el que tú quieras, ¿cierto? Por propiedad de las potencias, cuando la base es 1, siempre te arroja 1. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cierto? Que los valores que te está dando para el conjunto de partidas siempre llegan al 1, por lo tanto es una función constante, es decir, la función que está graficada acá de color verde. ¿Ya? Y recuerda que esto es una función, ¿cierto? Mientras que cuando la base es 0, nosotros tenemos dos casos. Podemos decir que el x son positivos, por lo tanto, son números positivos, por lo tanto tenemos 0 elevado a 1, 0 elevado a 2, 0 elevado a 3, ¿cierto? Que siempre nos está dando 0. Y tenemos el caso cuando los valores de x son negativos. Y nos quedarían algo así. Y cuando el 0 queda en el denominador de la fracción, el número o el valor se nos indefine, ¿ya? Por lo tanto, por eso nosotros no tenemos valores acá en rojo. Y es más, el x tampoco puede ser 0 porque 0 elevado a 0 también está indefinido. Por lo tanto, habría un salto aquí. Y tendría entonces todos los valores hacia allá. Insisto, aquí no debería tocar el 0. Por lo tanto, tendríamos quizás una parte de una función constante, pero solamente con los reales positivos. En resumen, respecto a lo que es la base, si la base es mayor que 1, entonces son funciones crecientes. Y si la base es un valor entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, un cuarto, un tercio, 2 tercios, ¿cierto? Pero que no pasen la unidad entera, entonces van a ser funciones decrecientes. Ahora lo que vamos a hacer es analizar el componente A, porque nos va a ayudar a complementar, ¿cierto?, cuando son funciones crecientes o decrecientes. Observemos. Tenemos entonces la gráfica, ¿cierto?, de 2 elevado a x, en donde colocamos aquí dos puntitos de referencia, el 0,1 y el 1,2. Y tenemos otra gráfica, ¿cierto?, que corresponde a 2 por 2 elevado a x, en donde los puntos más clásicos vendrían a ser el 0,2 y el 2,4. Ahora bien, vamos a reestructurar lo que es la función f, porque podríamos decir fácilmente, ¿cierto?, de que eso es lo mismo que eso, ya que 1 por 2 elevado a x sigue siendo 2 elevado a x, ya que el 1 en la multiplicación es neutro. Pero aquí vamos con esto. Si nosotros observamos desde la gráfica de la red del eje x, ¿cierto?, en la verde nosotros subimos una unidad, mientras que en la roja subimos 2 unidades. Si observamos ahora, desde acá nosotros subimos 2 unidades y en la roja subimos 4 unidades. Sin embargo, hacemos este análisis, ¿por qué? Porque ambas tienen un 2 elevado a x. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué relación entonces existe entre los valores que multiplican a 2 elevado a x y la distancia respecto al eje x? Que cuando es 2, la distancia siempre va a ser el doble respecto a la función original, ¿cierto? Por lo tanto, por ejemplo, si yo de acá, del eje x a la función original, subo 4 unidades, ¿cuántas unidades estoy subiendo respecto a la función en rojo? Subiría el doble, que en este caso sería 8, ¿ya? Si esto fuese un 3, conservando el 2 elevado a x, entonces nosotros subiríamos el triple, es decir, tendríamos aquí un punto de la función, ¿cierto? Y tendríamos acá otro punto de la función y así sucesivamente. Que de hecho lo tenemos acá. Insisto, 2 elevado a x lo podemos reescribir como 1 por 2 elevado a x, ¿y eso qué quiere decir? Como estas, ¿cierto?, son las mismas funciones exponenciales, donde al multiplicar por 1, insisto, es una función original. Pero al multiplicar por 3, ¿qué está pasando? Que nosotros estamos subiendo el triple, es decir, si acá nosotros subimos una unidad, acá nosotros subimos el triple, es decir, 3. Si acá nosotros subimos 2 unidades, entonces acá subimos el triple, que vendrían a ser 6. Si acá subimos 4, deberíamos subir entonces 12 hasta llegar al valor, ¿cierto?,
que toca a la función en azul. Observemos estos otros casos siguiendo con la función w elevado a x, considerándola ella como una función original, ¿ya? Donde se pueden escribir de esa forma. Y ahora tenemos en la izquierda un medio por 2 elevado a x y a la derecha tenemos un tercio por 2 elevado a x. Si nosotros hacemos el mismo cateo o el mismo análisis anterior, ¿cierto? En la función original nosotros subimos 1 y acá, la que tiene un medio, subió 0,5. Si en la función original nosotros subimos 4, ahora en la función que tiene un medio subió solo 2. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué quiere decir un medio para nosotros? Tiene sentido de que un medio vendría a ser la mitad. Por lo tanto, si la función original sube 1 y nosotros ahora tenemos una función donde le multiplican un medio, entonces está subiendo lo que es la mitad. ¿Ya? Si nosotros aquí estamos subiendo lo que es, por ejemplo, si tocásemos acá el 9, entonces aquí estamos subiendo lo que es 3. ¿Ya? Perdón, si nosotros acá estamos subiendo a 8, entonces nosotros aquí solamente subimos hasta el 4, que es la mitad. Por lo tanto, insisto, solamente observar que las funciones exponenciales sean lo mismo y ver el número que le esté multiplicando. ¿Por qué? Porque si es un medio, subes la mitad. Si es 1, es la función original. Si es 2, subes el doble y así sucesivamente. Viendo el mismo caso acá, si nosotros tenemos un tercio, subiría la tercera parte. Por lo tanto, si aquí nosotros subimos una unidad, acá nosotros subimos a un tercio o 0,3 periódico. Si nosotros acá subimos a 4, subiríamos acá a la tercera parte de 4, que sería 1,3 periódico, si mal no estoy, ¿cierto? Y si nosotros, por ejemplo, subiésemos acá a 9, entonces para este lado estaríamos subiendo lo que son 3 unidades, que es la tercera parte, ¿cierto? Eso a grandes rasgos. Ahora observemos lo siguiente, porque no solo ese comportamiento está teniendo lo que es el a. Tenemos las funciones, ¿cierto? Dos funciones a cada lado. Y ahora tenemos la siguiente. Observemos primero la imagen de la izquierda. Nosotros tenemos 1 por 2 elevado a x y ahora tenemos menos 1 por 2 elevado a x. Si esta es la función original, ¿qué pasó con esta? Hizo un efecto espejo. Considerando que el espejo acá lo colocásemos en el eje x, ¿cierto? Y lo mismo pasó acá. Fíjate que ellas dos son idénticas, simplemente que el número que está multiplicando a lo que es a la exponencial o a la potencia, ¿cierto? Es negativo y acá este es positivo. Por lo tanto, la función original ahora se ve reflejada en sentido contrario. Por lo tanto, cuando es negativo siempre va a ser en un sentido contrario a lo que me está indicando la función exponencial. ¿Ya? En resumen, ¿qué papel cumple a en la función exponencial? Podríamos decir que determina no solo la amplitud, sino que también un sentido. ¿Por qué amplitud? En valor absoluto a, ¿cierto? Si es mayor que 1, entonces la función se contrae, es decir, se irgue o se endereza. Y esto va a ser, por ejemplo, si es 2, entonces es el doble. Si es 3, es el triple. Y recuerda que esos eran como más flaquitos. Si en valor absoluto el número que multiplica sea positivo o negativo, ya, pero el valor absoluto siempre es positivo. Si es menor que 1, entonces, ¿cierto? La función se dilata, es decir, se extiende o se acuesta. Es como más... claro, se está acostando un poco más. Fíjate que si esta es la función original, ahora se extiende. Se empieza como a acostar más. ¿Ya? Como que empieza a tender a acostarse en el suelito este que es el eje X. ¿Ya? Y por otro lado tenemos sentido, porque si el valor que multiplica es positivo, entonces la función mantiene su sentido original según te está indicando, ¿cierto?, la base. Pero si es negativo, entonces va a ser un efecto espejo según la función que te indica la base. ¿Ya? En relación a A y B, son funciones crecientes ¿cuándo? Si la es positivo, va a mantener una función hacia arriba, ¿cierto? Porque no va a hacer el efecto espejo. ¿Por qué? Porque además acá la base es mayor que 1. Fuese 2, 3, 4, ¿cierto? Y estos fuesen ambos positivos, o sea, perdón, el A positivo y este un valor mayor que 1, va a ser una función creciente. ¿Y cuándo también es creciente? Acuérdate que la base, cuando era menor que 1 y mayor que 0, eran de este estilo, así. ¿Cierto? Eran decrecientes. Pero como el A acá es negativo, entonces va a ser un efecto espejo. Entonces tenemos este tipo de funciones
Por lo tanto, van a ser crecientes cuando el a es positivo y el b es mayor que 1, o el a es negativo y el b es un valor entre 0 y el 1. Y por otro lado tenemos funciones decrecientes cuando el a es positivo, ¿cierto? Y el b es un valor entre 1 y 0, ¿cierto? Entonces teníamos esa, la original que estábamos explicando recientemente. Aquí es positivo el a, y cuando era negativo el a, entonces era hacia abajo. ¿Ya? Y también es decreciente cuando el a es negativo y el b es mayor que 1. Recuerda que cuando el b era mayor que 1, se reflejaba hacia arriba, pero en este caso, como el a es negativo, entonces la va a reflejar hacia abajo. Entonces aquí tenemos estilos de funciones decrecientes. Ahora vamos a analizar los componentes que son los más fáciles en teoría, el c, y después vamos con el d. Primero observemos la función 2 elevado a x, que es la función como más clásica y la más original, y tenemos 3 puntos que pertenecen a ella. Y tenemos una función 2 elevado a x más 2. Si nosotros pudiéramos reestructurar y un número que le esté sumando o restando al x, podríamos decir x más 0, sigue siendo el x, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué podríamos observar en relación desde esta hacia esa? Que cuando es 0, ¿cierto? Es la función original. Pero cuando le sumas 2, fíjate que se está desplazando 2 unidades a la izquierda. Lo mismo pasó con el punto B, 1, 2. Y lo mismo pasó con el punto A, 1, 2. Por lo tanto, podríamos estar observando algún tipo de desplazamiento. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos la función 2 elevado a x, pero ahora al x le están restando 3. ¿Y qué pasó? Que se está desplazando ahora la función original 3 unidades hacia la derecha. 3 unidades hacia la derecha. Cada uno de los puntos se desplazó 3 unidades a la derecha. Entonces, ¿qué cambio observamos de la gráfica roja y azul respecto a la gráfica verde? Observamos un tipo de desplazamiento horizontal, ¿cierto? ¿Y qué relación tiene el número que suma o resta en el exponente? Que nos está indicando las cantidades, pero mucho ojo, porque cuando nosotros restamos nos desplazamos hacia la derecha y cuando nosotros sumamos nos desplazamos hacia la izquierda, la cantidad que me está indicando el valor que está aquí, ¿ya? Y lo vamos a reforzar acá. Entonces, ¿qué papel cumple c en la función exponencial? Se trata de un desplazamiento horizontal. Si c es mayor que 0, es decir, estamos sumando al x, entonces se trata de un desplazamiento hacia la izquierda. Insisto, cuando le están sumando, se desplaza hacia la izquierda, ¿ya? Y cuando c es menor que 0, es decir, le están restando, se trata de un desplazamiento hacia la derecha, ¿ya? Es decir, si acá tenemos menos 3, nos desplazamos 3 unidades, pero a la derecha. Ojo, acá no sigue el mismo sentido del operador. Si es más, se desplaza hacia la izquierda. Si es menos, se desplaza hacia la derecha. La cantidad que te está indicando el valor que le acompaña. Son entonces contrarios a sus signos del operador. Finalmente tenemos el componente D. En el componente D, bien digo, vamos a hacer lo siguiente. Mira, mantenemos la función original, ¿cierto? La más clásica. Y ahora tenemos 2x y le sumamos un término libre a la potencia, en este caso más 2. Podríamos reestructurar a ese 2x como un 2x más 2, ¿cierto? ¿Qué estamos fijándonos ahora? Que de la función original, para llegar a la función en rojo, nos desplazamos hacia arriba 2. De B, para llegar al otro B, nos desplazamos 2. Y de C, para llegar a C, también nos estamos desplazando 2. Vamos a ver otro cambio. Función original entonces la verde, y ahora nosotros tenemos un 2 elevado a x menos 3. Entonces, fíjate que de la función original para llegar al azul tenemos 1, 2, 3. Desde este punto, 1, 2, 3. Y del otro punto también 1, 2 y 3. Por lo tanto, ¿qué cambios podríamos observar de las gráficas roja y azul respecto a la gráfica verde? ¿Qué relación tiene entonces el número que le suma o resta a lo que es la potencia? D juega un papel y en este caso es un desplazamiento vertical, es decir, de arriba a abajo. Si D es positivo, es decir, es un valor que le esté sumando a la potencia, entonces se trata de un desplazamiento hacia arriba. Y si D es negativo, es decir, si B es una resta, entonces esta vez es hacia abajo. Aquí sí sigue el mismo sentido del signo que está operando. Es decir, función original, 2 elevado a x, y la función esta, 2 elevado a x menos 3, quiere decir que nos desplazamos ahora 3 unidades hacia abajo.
El menos aquí sí hace referencia, ¿cierto? Hacia abajo, 3 unidades, porque te indica que es 3. Y esta que es más 2, te desplaza entonces 2 unidades hacia arriba. 1, 2, ¿cierto? Por lo tanto, tendría que estar ahí la otra. 1, 2 es el otro punto entonces. Más hacia arriba, menos hacia abajo para el componente D. Y las unidades entonces que te esté indicando el valor. Para este caso sí sigue el signo. Entonces, recordemos que van a ser funciones crecientes cuando el b es mayor que 1 y el a es un número positivo, ¿cierto? Y cuando el b, la base, bien digo, es un valor entre 0 y 1 y el a es negativo. Ya tenemos ahí en ejemplo dos funciones. Que si ves la gráfica de izquierda a derecha, sube y esta también sube. Y por otro lado vamos a tener funciones decrecientes, bien digo, cuando el b, bien digo, sea un valor entre 0 y 1, pero el a negativo, y el b sea un valor mayor que 1 y el a positivo. ¿Sí? De esta forma, entonces tendríamos las gráficas. Sí, me parece que aquí está contrario. Acá el a tiene que ser positivo. Sí, porque cuando es un valor entre 0 y 1, tiene que ir en bajada, por lo tanto, acá el a es positivo, aquí hay un error de tipeo, y acá tienes que cambiarlo con negativo si es que lo vamos a tipear en el cuaderno, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el b es mayor que 1, entonces era de este estilo, hacia arriba, ¿cierto? Pero necesariamente el a tiene que ser negativo para que se refleje abajo. Bueno, pequeño error, pero aún así se reforzó casi en primera instancia del video. Practiquemos ahora. Dada la siguiente función responde. ¿Se trata de una función exponencial? Nosotros diríamos que sí. ¿Por qué? Porque el x está en el exponente, ¿cierto? Por lo tanto, sí es una función exponencial, ya que la variable que vamos a reemplazar está en el exponente. ¿Se trata de una función creciente o decreciente? Bueno, en este caso, por gráfica decimos que es creciente, pero además, si no tuviésemos la gráfica, diríamos que como la base, ¿cierto? En este caso es un valor 3 elevado a x, va a ser hacia arriba. Sin embargo, este es negativo, por lo tanto va a ser hacia abajo. Entonces la gráfica respectiva vendría a ser la siguiente. Esa que está de color azul. Pero ahora, ¿nosotros podríamos hallar la gráfica? Sí, sin ningún problema, ¿ya? ¿En qué sentido? Mira, primero, para hallar la gráfica de esta función, nosotros solamente tenemos que considerar el 3 elevado a x y graficarlo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desplazarnos 4 unidades hacia la izquierda y 2 unidades hacia abajo por cada uno de los puntos. El a entonces se mueve 1, 2, 3, 4 hacia la izquierda, 1, 2 hacia abajo. Y el b también, 1, 2, 3, 4 a la izquierda, 2 hacia abajo. Pero eso no es todo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que hacer caso al a. En este caso, como es un 1, va a mantener el mismo estilo de la función original. Sin embargo, como es negativo, tiene que verse reflejada hacia abajo. Y en ese caso tendríamos entonces la función correspondiente. Entonces, es una función decreciente a través de la gráfica. Y a través de estos valores decimos que esta S3, la base, me indicaba, bien digo, que iba hacia arriba. Pero el menos 1 me indica entonces que va a ir hacia abajo. Por lo tanto, es una función decreciente analizando esos componentes o bien confirmándolo con la gráfica. ¿Qué vamos a hacer ahora? Determinar si una función creciente o decreciente analizando a y b. ¿Qué tenemos ahí? Cuando, ¿cierto?, la base es un valor entre 0 y 1, era desde aquí arriba hacia abajo, ¿cierto? Algo así. Y como el a, en este caso el 2, es positivo, entonces va a seguir manteniéndose como una función hacia abajo, entonces tendríamos esa función. Entonces es una función decreciente. Acá nosotros tenemos una función, ¿cierto?, donde la base es entre 0 y 1, también va a seguir este estilo. Sin embargo, el a es negativo. Por lo tanto, ahora va a ser un reflejo, tendría que ser algo así. Continuamos. La base acá es 2. Y cuando la base era un valor mayor que 1, seguía el estilo hacia arriba, ¿cierto? Así, perdón, subiendo.
Sin embargo, el A, ¿qué valor tiene? Negativo, por lo tanto, ya no va a ser hacia arriba, sino que se va a reflejar y va a ser hacia abajo teniendo esa función. Y finalmente, 4 elevado a x. La base es 4, ¿cierto? Por lo tanto, un valor mayor que 1 va a subir hacia arriba. Y el número que le está multiplicando vendría a ser un 1. Por lo tanto, como ese 1 es positivo, la función entonces sigue siendo hacia arriba, por lo tanto va a ser una función creciente. Lo que vamos a hacer ahora es determinar los componentes de las siguientes funciones. ¿Qué valor toma A? ¿Qué valor toma B? ¿Qué valor toma C? ¿Y qué valor toma D? Acá nosotros podemos observar que nos faltan valores. Quizás lo único que tenemos es la base, que es 2, y el D, que es un término libre, vendría a ser menos 1, porque le está restando la potencia. Sin embargo, cuando no están los otros valores, nosotros podemos rellenar de la siguiente forma. Ya que si al X le sumamos 0, sigue siendo X. Y acá el A recuerda que multiplicaba la base, pero cuando no está, el 1 siempre funciona, porque 1 por la base sigue siendo la base. De esta forma entonces decimos que el A vale 1, el B vale 2, el C vale 0 y el D vale menos 1. Acá tenemos el A, que es el valor que multiplica, ¿cierto?, a toda esta potencia. Por lo tanto, el A valdría 3. La base de la potencia en este caso es es un medio. C es el número que le esté sumando o restando al X en el exponente, pero en este caso como es más, entonces C vale 1. Pero cuando no está el término libre, nosotros podríamos rellenar como más 0. Y de esa forma entonces decimos que D vale 0 y corroboramos los valores anteriores que ya habíamos dicho, ¿cierto? Con lo que todavía no estaba completo. Tenemos la siguiente. El A entonces es un valor que está multiplicando la base y en este caso es menos 3. La base de la potencia es 4. C, que es el número que acompaña al X, en este caso es menos 1. Y cuando no está el D, lo rellenamos, ¿cierto? Y ya tenemos que el D vale 0, el C vale menos 1, el B vale 4 y el A vale menos 3. Finalmente, creo que esta es la última. ¿Qué valores tenemos aquí? Tenemos la base que es 4, ¿cierto? Y el D que es un menos 5 que le está restando, en este caso, a la potencia. Cuando no está el A, insisto, asumimos que es un 1 porque 1 por la base, por la potencia sigue siendo la potencia. Y cuando no está el C, le agregamos un más 0. De esa forma tenemos que el A vale 1, el B vale 4, C vale 0 y D vale menos 5. Y ahora, ¿qué es lo otro que le vamos a pedir? Es graficar la función y en este caso vamos a graficar esa función utilizando los componentes. ¿Ya? Esa es la función. Y cuando nosotros no tenemos el componente, por ejemplo, acá, nosotros no tenemos el A. Pero podemos decir que el A es el menos 1 por todo lo que está ahí. ¿Ya? Por lo tanto, el A vale menos 1, el B vale 2, que es la base, C vale 3, que es el exponente, y D vale menos 1. ¿Cómo vamos a graficar? Bueno, primero vamos a considerar la base, que en este caso es 2, ¿cierto? Por lo tanto vamos a tomar solamente el 2x y graficamos esa función. Como siguiente paso podríamos realizar el desplazamiento horizontal y eso te lo daba C, que en este caso es más 3, y como es más, te desplazas 3 unidades hacia la izquierda en los 3 puntos que te estás dando. Puedes darte 3 nomás, no es necesario más. Graficas entonces y ya tenemos 2 elevado a x más 3. Vamos a rellenar ahora quizás con el menos 1. Y el menos 1 que te indicaba un desplazamiento vertical hacia abajo. ¿Y cuántas unidades? Una. Por lo tanto, a cada punto, ¿cierto?, de los que están ahí, los desplazamos una unidad hacia abajo. Y trazamos la gráfica y ya estamos teniendo 2 elevado a x más 3 menos 1. Ya, borramos. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer caso primero a donde vamos a colocar nuestro espejo. ¿Ya? Y vamos a reflejar. Vamos a reflejar hacia abajo porque es negativo y vamos a reflejar 1. ¿Por qué? Porque de aquí hacia arriba nos desplazamos 1, entonces nos desplazamos la misma unidad, es decir, 1 hacia abajo. Por ejemplo, si esto hubiese sido 2, si de aquí a acá subes 1, entonces de aquí a acá tendrían que haber sido 2. ¿Ya? Lo mismo. Si es que esto hubiese sido 2,
desde esta recta, ¿cierto?, a la original tú subías 2, bueno, ahora tú tendrías que haber desplazado 4, el doble. Pero en este caso no, porque el 1 te dice que mantiene como lo mismo de la función original, la misma distancia. Como es negativo, entonces se desplaza hacia abajo. Te desplazaste 1 hacia arriba, 1 hacia abajo. 2 hacia arriba, 2 hacia abajo. 4 hacia arriba, 4 hacia abajo. Y de esa forma entonces tenemos la función solicitada, que es menos 2 elevado a x más 3 menos 1. ¿Ya? Ahora tú entonces, habiendo entendido el concepto de la función exponencial y la utilidad de cada uno de sus componentes, realiza entonces los ejercicios propuestos en la guía número 3. Cualquier duda o consulta entonces nos contactan a los correos y a la brevedad podríamos responder. Saludos entonces y que estén muy bien.